Buenas, mi nombre es Robinson Lizarazo Bando de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, de la carrera Ingeniería Industrial del curso Física Electrónica. Eh, este es mi documento de identidad. A continuación pues vengo a nombrar unos términos de introducción a la lógica digital y circuitos de combinaciones. El código del grupo es 100.414 raya piso 93. Bueno, con los términos empezamos con códigos binarios. El código binario permite entender y diseñar sistemas electrónicos digitales. Su sistema de numeración es de vital importancia para la electrónica. También existen distintas configuraciones BDC, ASCII, etc. Los códigos binarios son un arreglo de dos caracteres entre 1 y 0 que pues relacionados o combinados entre ellos nos especifican letras o números. Entonces, con estos dos dígitos se puede representar a todo un conjunto de números. También se pueden realizar operaciones de lógicas y aritméticas. Incluso se pueden representar números imaginarios o reales. Dicha numeración se puede representar o medir en bits la información. Por ejemplo, 8 bits de información permiten representar 2 elevado a la 8, que serían 256 combinaciones desde 0 hasta 255, que serían el total de las 256 combinaciones. Bueno, el siguiente término es compuertas lógicas. Las compuertas lógicas fundamentales son AND, que es la primera, OR, NOT y XOR, que esa es la combinada de la derivada de las dos anteriores. Mínimo de términos. Para una función booleana de n variables x a la 1 hasta x a la n, un producto booleano en el que cada una de las n variables aparece una sola vez, negada o sin negar, es llamado minitérminos. Es decir, minterms es una expresión lógica de n variables consistente únicamente en el operador de la conjunción lógica AND, como vimos ahorita en el grupo, y el operador complemento o negación NOT. El NOT son las de negación o complemento. Por ejemplo, ABC, AB' de C y o ABC' son ejemplos de miniterms para una función booleana con las tres variables A, B y C. Si tenemos una tabla de verdad de una función lógica, es posible escribir la función como suma de productos. Por ejemplo, da la tabla de verdad la siguiente tabla que tenemos acá: 001, 010, 101, 110. Observamos que las filas con resultado 1 son la primera que podemos escribir en la función f, como la suma de los dos minitérminos de m0 y m2. Si queremos verificar eso, entonces la función AB es igual a m0 más m2, que es igual a A' por B' más AB'. Más términos. Un master es una expresión lógica de n variables que consiste únicamente en la disyunción lógica y el operador complemento o negación. Los master son una expresión dual de los minterms. En vez de usar operaciones AND, utilizamos operaciones OR y procedemos de forma similar. Por ejemplo, de los siguientes master: A más B' más C, A' más B más C. Si tenemos una tabla de verdad de una función lógica, es posible escribir la función como producto de sumas. Por ejemplo, dada la tabla 001, la tabla que observamos que las filas que tienen con una salida 0 son las salidas. Entonces podemos escribir una función f de un producto como los master. Si queremos verificar esto, entonces la función AB nos queda igual a m1 por m3 igual. Entonces m1 sería a más b prima, y m3 sería a prima más b prima. Tabla de la verdad. Las tablas de la verdad tienen como formato de valores de entrada los valores de salida, y tienen valores de entrada y valores de salida que son definidos por algunas circunstancias. Tenemos acá los valores de AND, los de OR, los de NOT y los de XOR, que es la derivada de las anteriores. Entonces, si tenemos, por ejemplo, como vemos acá esa tabla son 16 términos, entonces sería una tabla de 4 entradas, porque
se elevaría al cuadrado. 4 por 4, 16. ¿Sí? Entonces, si vemos está 0 y hay 16 entradas. Las tablas de verdad o de valores es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de valores de verdad que se pueda asignar a sus componentes. ¿Cuál es la principal característica del código de Gray? Los códigos de Gray son útiles para decodificar secuencias de información. Estos se caracterizan porque entre símbolos consecutivos solo cambia un bit, y además se puede verificar que al permutar las columnas del código, este nuevo código sigue siendo un código Gray. Entonces acá tenemos el paso 1, como lo empiezan a modificar, el paso 2 hasta tener el paso 5, ya toda la tabla definida. En el ejemplo vemos una forma de generar códigos Gray, la cual es una técnica de espejo y de relleno. Bueno, entonces muchísimas gracias por su atención, que estén muy bien, Dios los bendiga.